Y durante este tiempo hemos abierto las puertas de cada reunión, declarando lo que dice la palabra, declarando lo que dice Dios. Y por eso hemos dicho, y lo seguiremos diciendo, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él dijo y fue hecho. Mandó y existió. ¡Qué tremendo! Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que estamos declarando. Que la palabra no tiene posibilidades de ser retenida, contenida, guardada, limitada. Estamos afirmando lo que dice Dios. Y qué tremendo que estos versículos nos ayudan a entender cómo Dios opera. Fíjense lo que estamos declarando del Salmo 33:9. Porque Él dijo, Dios es Dios. Y hubo voz de Dios, hubo palabra de Dios. Y porque Él dijo, fue hecho. Fíjense, las obras de Dios. Lo que Dios realiza y realizó, lo que Dios creó. Esas obras magistrales, sorprendentes, maravillosas, es porque hubo palabra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente Dios es así. Porque Dios estableció este orden. Ya sabemos muy bien de Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Jehová el Señor. Eso Dios lo estableció, lo dejó bien escrito. Jehová el Señor no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea que Dios se limitó a sí mismo, pero estableció un orden divino. Él no va a hacer nada sin una palabra. Ahora, si hay palabra de Dios, tengamos certeza que todo va a ser hecho. O sea que Dios, cuando Dios obra, previamente hay una palabra. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios todo lo que hace es por el poder de su palabra. Y por eso todo lo creado es sustentado inclusive por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay un dicho por ahí que corre, ¿no? A las palabras se las lleva el viento. Como diciendo, no, lo que uno diga, lo que uno exprese, no es tan importante. Total, hoy se dice algo y ya mañana uno se ha olvidado lo que ha dicho. Como que la persona vive una realidad, puede decir lo que quiere, lo que piensa, lo que opina, diciendo, total, eso no afecta para nada, las cosas siguen igual, las cosas no van a ser afectadas por eso. Pero sin embargo, yo quiero compartirles a ustedes en principio ahora, que para Dios no es así. Que Dios toma muy en cuenta lo que sale de nuestra boca. Dios toma muy en cuenta. Por eso yo quiero darles unos versículos. En Malaquías, el profeta Malaquías, el último escrito del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 16, muchos habían hablado y opinado y dicho y afirmado cosas. Y entonces Dios en el versículo 16 dice, del capítulo 3, entonces los que temían a Jehová hablaron. Fíjese el temor de Dios en aquellos que querían agradar a Dios. Y dice, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces, la palabra nos va enseñando, y esto es lo que vamos a ver ahora rápidamente, y usted va a aprender algo muy importante,
es que todo lo que decimos para Dios es muy importante porque Él toma registro. Él tiene el libro donde anota lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Ahora, qué interesante, porque acá dice que Jehová escuchó y oyó. O sea, aunque son sinónimas las palabras, muy cercanas, sin embargo, es una énfasis que hace las Escrituras, porque uno puede escuchar sin oír. Pero dice que Dios escuchó, pero también oyó, prestó atención, cuidó muy bien lo que cada uno de estos siervos de Dios decían, expresaban. Entonces dice Dios que Él tomó nota, registro, Él toma nota de lo que sale de nuestra boca. Y dice que hay libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces ahí se van a ver las diferencias de aquellos que hablan como Dios quiere que hablen. Va a haber una gran diferencia con aquellos que descuidan su manera de hablar o hablan incorrectamente. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Por qué es tan importante para Dios lo que se dice? Lo que sale de nuestra boca. Dice ahí en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, el versículo 45. El hombre bueno, cuando Dios habla de esta manera, está hablando de aquel que ha experimentado un cambio de vida, que ha nacido de nuevo, que tiene un nuevo corazón, conforme al corazón de Dios. Por eso es bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que hay en el corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo también hace lo mismo. Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces el secreto está en qué clase de corazón se tiene. Y Jesús lo dice acá, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué pone tanto énfasis el Señor en lo que se dice, en lo que se habla? Santiago, el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 3, versículo 6, dice que la lengua es un fuego. Está hablando de la lengua que tiene un corazón malo, ¿no? El hombre natural está afirmando una realidad. Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. El poder que hay en la palabra, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea que lo que uno dice afecta a todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Todo lo que Dios ha hecho es afectado por lo que sale de la boca. Y dice ella misma, la lengua es inflamada por el infierno. O sea que acá interviene aún lo que es más terrible que hay, una imagen de lo que es lo más desagradable, lo más terrible y que asusta tanto. Pero dice que todo eso está ligado a la lengua. Por eso cuando el apóstol Santiago sigue hablando, ahí en el versículo 13, después que dice, hablando a los creyentes, porque es una carta a los creyentes, dice, ¿cómo puede ser que de una misma fuente surgen agua amarga y agua dulce? No puede ser eso, es incongruente, no es sabio. No. Y entonces él está afirmando algo más en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Ahora, está hablando de la lengua, está hablando de lo que se dice. Entonces está hablando, bueno, aquel que se dice que es sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces está hablando que lo que se dice afecta a la conducta y las obras. Dice en sabia mansedumbre, pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, o sea que ahí está, se manifiesta, ¿no?
esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es una sabiduría de abajo. Porque de donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces hay una gran diferencia entre una sabiduría y la otra. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces hay una gracia especial para los que tienen a Jesús en sus corazones. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón bueno, corazón según Dios, conforme al corazón de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí está la manera como va a expresarse el buen corazón. ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Y qué dice? ¿Y cómo lo dice? Ahora, una palabra más en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Me está hablando del peligro de descuidar este detalle. Gran detalle. ¿Por qué? Porque ahí en Mateo capítulo 12, versículo 35, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo, presta atención a lo que dice Dios. Mas yo digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa, y ahí la palabra, esa palabra, es rema en griego. O sea, una palabra que se dice con énfasis, con fuerza, lo que se dice, ¿no? Dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces Dios pesa mucho lo que se dice, lo que sale de nuestra boca. No se la lleva el viento las palabras. No es que se dice y total, ya después al día siguiente, como dije recién, uno ya se olvida de lo que dijo. Pero cuidado, porque Dios no es descuidado con respecto a eso, sino que Él cuida el detalle y está diciendo, ¿qué dijiste? ¿Por qué dijiste? ¿Qué es lo que dijiste? ¿A quién se lo dijiste? Y entonces Dios presta mucha atención y como hemos visto que Él lleva libro de memoria. Nadie dice amén. Bueno, sí. Entonces la sabiduría está en saber canalizar lo que uno es. Porque si uno es lo que Dios dice que somos ahora en Cristo, que tenemos un corazón nuevo, que somos hijos de Dios, que vivimos en la verdad, que andamos en luz y que somos santos, apartados para Dios porque hemos sido separados del mundo, entonces lo que hay en nuestra boca es palabra de vida. Lo que hay en nuestra boca es lo que Dios quiere, lo que Él quiere oír de nuestra parte. Él no tapa sus oídos diciendo, ay, este hijo mío lo que está diciendo. No, no. Él está diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás diciendo? Entonces, la sabiduría está en saber cuidar nuestra boca, nuestras palabras, lo que afirmamos, lo que declaramos, lo que decimos. ¿De dónde proviene? ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué todo eso? Vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo, la rema de esta semana. Capítulo 2, muy bien, capítulo 2. Vamos predicando la palabra paso por paso, no alteramos el orden, sino que vamos versículo tras versículo, vamos ampliando y entrando más y más en el río de Dios, en la corriente del Espíritu, ¿no? Y entonces ahora tenemos aquí 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer
desde el versículo 14 hasta el versículo 18. ¿Está preparado? ¿Va a gustar de la palabra ahora? Para que salga palabra de su boca. Y qué bueno que lo podemos hacer en conjunto, como un solo cuerpo. ¡Ay, que hay bendición de Dios! Aquí hay algo tremendo que se mueve en el mundo espiritual. Cuando todos nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a declarar lo que Dios dice. Vamos a decir palabra santa de Dios. Amén, ¿está listo? Entonces lea conmigo estos versículos. ¿Cómo dicen? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Hemos visto que si Dios es fiel, es porque la palabra es fiel. Y si la palabra es fiel, es porque Dios es fiel. No se pueden separar una cosa de otra. Como nacido de nuevos, hemos dicho, tenemos una nueva naturaleza. Significa que nuestros corazones son conforme al corazón de Dios. Y si son conforme al corazón de Dios, lo que sale por nuestra boca es un claro testimonio de esta nueva vida. Ahora, ¿por qué es importante? Lo hemos dicho, lo seguiremos recalcando. Porque así como sale palabra, así serán los hechos. De acuerdo a lo que se diga, van a ser las cosas. Porque así es como Dios se mueve. Porque Él dijo y fue hecho. Mandó una palabra específica, una palabra firme, clara, determinada. ¿Y qué pasó? Existió. Y hermanos, nosotros somos creados ahora en Cristo Jesús y somos semejantes a Él. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y lo que Dios nos está enseñando a hacer uso de una palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a decir conforme a la palabra de Dios, así va a ser hecho. Pero tengas en cuenta que aquel que diga algo que no sea lo de Dios, también va a ser hecho. Hola. Por eso Dios va a juzgar todas nuestras palabras. Porque hay quienes utilizan sus malas palabras y decir malas estamos diciendo que no es lo que Dios quiere que uno diga. No está bajo la guía y dirección del Espíritu, no es conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Algunos se extrañan después que las cosas no salen tan bien. Algunos dicen, ¿por qué las cosas no son como yo estaba esperando? Y de acuerdo a lo que has dicho, de acuerdo a lo que estás afirmando. Si tú estás declarando cada día que es un día terrible, que es un día calamitoso, que las cosas son difíciles, que ya no aguantas más la vida, ¿cómo va a ser tu vida? Porque eso es lo que Dios le ha dado al hombre. Ningún otro ser vivo tiene lo que el hombre tiene, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza, mucho más ahora en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué dice este versículo 14? Recuérdales esto, le está hablando al pastor de la iglesia en Éfeso, le está diciendo, recuérdales esto, exhortándoles, esta exhortación es un llamado,
Es un venid, vengan aquí, presten atención, vivan conforme a la voluntad de Dios. Entonces la exhortación delante del Señor es bien específica, a que no contiendan sobre palabras. Esta palabra contender la entendemos muy bien. Es una lucha, es un enfrentamiento. Por eso hay una palabra muy relacionada a contender que queremos usar. Confrontar. Confrontar. ¿Qué significa confrontar? Es la actitud de una persona que se pone frente a otro para expresar su opinión. Yo opino esto, yo veo las cosas de esta manera, yo digo esto. Ahora, es muy fuerte el significado, si usted lo busca, porque esta palabra confrontar habla de oponerse, competir. A ver, ¿quién tiene la razón? Enemistarse uno con otro. ¿Por qué? Porque es una relación no de amigos, no es una relación de caminar juntos, sino enfrentarse, confrontar. Entonces, el que confronta está frente al otro para decirle lo que dice, lo que él piensa, lo que él cree, lo que él opina, conforme a su razonamiento, conforme a su opinión. Entonces, Pablo le está diciendo, esto no es correcto. Recuérdales, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, que no entren en ese conflicto, en ese enfrentamiento de palabras. Y lo dice muy claro, la cual para nada aprovecha, no aprovecha. Por supuesto que hay muchos que dicen que hablando se entiende la gente. Y vamos a aclarar esto. Y lo que pasa es que después se oscurece todo. ¿Por qué? ¿Por qué no es la manera como Dios hace las cosas? ¿Quién me mandó a mí a aclararle al otro? ¿Quién mandó al otro a decirle al otro lo que tiene que hacer? O a enfrentarse en opiniones sobre palabras. Fíjense que está diciendo no, otra cosa más que sobre este tema de las palabras que salen de la boca. Entonces los que son activos en el Espíritu, guardan su corazón. ¿Para qué? Para cuidar lo que sale de su boca. Para decir, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién me manda a mí a decir esto? ¿Por qué estoy diciendo estas palabras? ¿Por qué estoy afirmando tales cosas? Pero me dañaron, me dijeron, me hicieron mal. Bueno, pero ¿por qué sacas eso por tu boca? Entonces hay un secreto más con respecto a esto que está en Filipenses. Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipos, dice ahí en Filipenses capítulo 4, después de hablar de que Dios guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, dice en el versículo 8 del capítulo 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿cuál es el secreto? Primero partimos de que Dios nos ha dado un nuevo corazón, es una nueva naturaleza en Dios. Gracias a Dios, porque ahora podemos levantar nuestros ojos y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Antes éramos criaturas, ahora porque hemos nacido de nuevo, tenemos un Dios y Padre en el cielo. Somos de la familia de Dios, con un nuevo corazón. Y en el nuevo corazón está metido el Espíritu de Dios que da testimonio de lo que somos en Él. Ahora,
¿Qué es la exhortación? A pensar bien. A pensar lo que es correcto, a pensar conforme a la palabra del Señor, conforme a la verdad de Dios, de acuerdo a la sana doctrina que tenemos aquí. Porque Dios ha establecido una manera de vivir, una manera de andar, una manera de comportarnos, una manera de enfrentar cual sea la situación que uno enfrente. Entonces uno tiene que meditar en esta palabra, en todo lo que es correcto y bueno. Por eso Pablo repite todo, o sea, sin dejar nada a un costado. Y eso pensar, ¿por qué? Porque si uno piensa, y vamos a hablar un poquito más sobre eso, sobre la palabra, es lo que va a salir de nuestra boca. Creo que algunos hablan sin pensar, o piensan como piensa el hombre común. Pero entonces, si somos lo que somos, tenemos clara identidad, si estamos pensando todo conforme a los ojos de Dios, a como Dios ha dicho y ha declarado, entonces nuestras palabras van a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué vamos a tener ahí? Resultados. ¿Qué vamos a tener ahí? Las obras de Dios. Porque Él dijo y fue hecho. Entonces en este tiempo, en esta dispensación, hay obras que Dios nos ha encomendado. Hay obras que Dios quiere que llevemos a cabo. Jesús dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes las van a hacer. Entonces a nosotros nos toca hacer las obras de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer las obras de Dios? Conforme a lo que sale por nuestra boca. Y eso significa que estamos pensando como tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque nos afirmamos en una verdad. Somos lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso. Ahora bien, el que entra en contiendas está asumiendo un papel que Dios no le está pidiendo. El que entra en contienda sobre palabras es porque está en juicio, hay juicio detrás y hay una defensa de derechos. Yo pienso así, yo digo así, yo fui así y vos tenés que ser como yo digo. Entonces los que entran en contienda sobre palabras están descuidando su vida espiritual. Y Pablo lo dice, eso no hace bien, eso no aprovecha. Todo lo contrario, sino que los que oyen pierden. Es para perdición de los oyentes. Y si alguien está contendiendo con otro y el otro también entra en el mismo juego, hay dos que están perdiendo. Porque uno se está oyendo al otro. Uno se está oyendo al otro. Entonces dice la palabra que eso no aprovecha y es para perdición. O sea que pierde uno el sentido, pierde uno la visión, pierde uno el camino. Entonces uno tiene que prestar mucha atención. ¿Para qué? Para no ser atrapado por ese espíritu que está muy presente en el mundo, donde todos quieren defender su posición. Por eso Jesús dice que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Frente al mismo Pilato, Jesús no lo confrontó, no estaba para contender con él. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu de Dios. Amén. Por eso todo buen siervo de Dios tiene que aprender algo. Tiene que aprender a ser sordo y ciego. Lo hemos dicho muchas veces. Ahí en Isaías, capítulo 42, y lo voy a volver a mencionar y leer. Isaías capítulo 42, versículo 18. Es una palabra profética acerca de la naturaleza de Jesús. Y dice, sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quiénes son los que oyen? ¿Quiénes son los que ven? Para ver cómo Dios quiere. Miren cuál es el secreto. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová que ve muchas cosas y no advierte? Que abre los oídos y no oye. Entonces, el siervo de Jehová tiene que estar cuidando qué es lo que viene de fuera, qué es lo que le está llegando, si es un ataque, si es un enfrentamiento, si son palabras, actitudes y hechos que pueden lastimar. La persona tiene que estar
ser muy cuidadoso con ser ciego para no ver eso. ¿Por qué? Para no ser atrapado y entrar en contención. Uno tiene que ser sordo a esas palabras. ¿Para qué? Para no entrar y confrontar al otro. Aunque no lo haga literalmente, pero va a haber una actitud en su corazón que va a ser mala. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la palabra de Dios nos enseña a ser activos en el Espíritu. ¿Para qué? Para frenar aquellas cosas, situaciones que pueden darse por lo que sale por la boca. Ahora, nadie llega a esa confrontación y a esas contiendas porque si no más, tiene mucho que ver con lo que está diciendo, con lo que está hablando. Lo que está diciendo a su compañero, a su amigo, a su esposo, a su esposa. Lo que está compartiendo con los demás. Hay que tener cuidado con lo que uno dice, aún en la intimidad, aún en el lugar más reservado, aún cuando otros piensan, cuando alguien piensa que nadie puede oírlo, pero Dios está oyendo. Aún cuando estamos con nosotros mismos frente al espejo. A ver, ¿qué es lo que sale por nuestra boca? ¿Qué decimos de nosotros mismos? ¿Qué decimos de los demás? ¿Qué es lo que afirmamos con nuestros labios? Porque Dios toma muy en cuenta eso. Dios es nuestro silencioso acompañante que está con nosotros de día y de noche. El Espíritu Santo mora con nosotros. Y Él es celoso por lo que nosotros pensamos y decimos. ¿Por qué? Porque está en juego las obras de Dios. Entonces el Espíritu Santo está celoso. Él quiere que se manifiesten las obras de Dios. ¿Pero qué necesita? Que de nuestra boca salgan palabras de vida. Amén. Entonces esos son los activos en el Espíritu. Que no están para aclarar. Porque como dije recién, se oscurece. No están para aclarar, sino ¿para qué? Para afirmar la verdad de Dios, para dejar que Dios opere, para que Dios haga la obra. ¿Qué se necesita? Bueno, Dios no nos deja con el conflicto, con el problema, sino que en el versículo 15 dice Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que Dios está interesado en que nosotros seamos obreros aprobados. Y cuando habla de obreros, son aquellos que hacen, que trabajan, que llevan a cabo una acción, que están interesados en los negocios del Padre, que están para edificar la iglesia de Jesucristo, que están así afirmados en una verdad. Entonces, ¿cómo tienen que ser los creyentes, los obreros, los ministros de Jesús? Tienen que procurar con diligencia presentarse a Dios como aprobado, que pasaron la prueba. Que pasaron la prueba. Entonces, somos probados, no nosotros, sino la fe que Dios ha puesto en nosotros. Porque Dios tiene confianza en esa fe que ha depositado en nuestras vidas. Porque por fe andamos. Porque el justo por la fe vivirá. Y no andamos por vista, según los sentidos del hombre, sino por fe. Entonces Dios permite muchas circunstancias y situaciones. ¿Para qué? Para que la fe opere. Ahora, ¿cómo sabemos que somos de la fe? ¿Cómo sabemos que vivimos por fe? Y por lo que decimos. Porque somos obedientes. Porque le estamos diciendo, sí, Señor, te doy lugar, fluye tú. La vida de Jesús es maravillosa. La vida de Jesús merece ser vivida ampliamente. Porque Jesús dijo que Él vino para dar vida y vida en abundancia. ¿Qué se necesita para esa abundancia de Dios? Que salga por nuestra boca la palabra. Porque ahí se va a ver la realidad de Dios. Como Cornelio cuando le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Él conectó la palabra de Jesús y la autoridad de Jesús con la sanidad de su siervo. Entonces, conforme a lo que vos digas, conforme a lo que vos hables, así van a ser. Entonces Pablo aquí está diciendo, procura con diligencia. Ahora me gusta esta palabra diligencia. Significa
usar de velocidad. O sea, acelerar las cosas. Quiere decir hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no hay lugar para pasivo. Y puede ser que en algún momento Dios lo haga. Y quizás Dios... ¡Pará! ¿Qué estás afirmando? Mañana, otro día, cuando lo logre, cuando yo sea, cuando... ¡Ey! ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿qué estás diciendo frente a esta lucha de vida con el Espíritu? Porque hay cosas que te quieren sacar. Es que Dios dice, procurá, esforzate, sé diligente, sé ferviente en el Espíritu. Deja que arda tu corazón con la palabra, deja que haya fuego en ti. No te quedes ahí dormido, no te quedes diciendo así es la vida. Y así siempre fui, así siempre soy, así soy como soy, ¿qué va a ser? No. Hay que ser activo en las cosas del Señor. ¿Y cómo se demuestra eso? Y por lo que sale por nuestra boca. Puedes estar en un momento difícil, aún sin fuerza por alguna circunstancia. Pero qué importante lo que sale de tu boca. Por eso quiero darle 7 cosas rápidas con respecto a la palabra. Para que haya palabra de vida, para decir las cosas como tenemos que decirlas, para que los resultados se vean de lo que nosotros afirmamos y decimos, lo que sale por nuestra boca. 7 cosas rápidas con respecto a la palabra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, prestar atención y el oír la palabra de Dios. Entonces ahí está la fe. Entonces si hay fe en tu boca, por las palabras que pronuncias, es porque está la palabra viva en ti. ¿Amén? Entonces, 7 cosas importantes con respecto a la palabra. ¿Quiénes son aquellos que viven una vida victoriosa? ¿Quiénes son aquellos que realmente cuando se ponen en marcha y avanzan en la vida cristiana, las cosas le van bien? Como dice la palabra, porque todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa persona puede estar dando gracias a Dios cada día, cada mañana dando gloria a Dios y recordando la misericordia de Dios y cada noche recordando la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Por 7 cosas que son importantes que yo quiero mencionar ahora. ¿Estás listo? ¿Qué se necesita para eso? Cosas sencillas, voy a estar diciendo de parte del Señor, que conocen las Escrituras. ¿Quiénes son estos que van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria? Los que conocen las Escrituras. Y al hablar de este conocimiento de las Escrituras, estoy hablando de conocer las dispensaciones, los tiempos. Jesús dio mucho énfasis sobre eso, porque de acuerdo a los tiempos uno habla. Y Jesús eso es lo que les demandó de los religiosos de su tiempo. Ustedes, mirando las cosas, hablan del tiempo, de las señales de los tiempos, y no se dan cuenta de las señales de Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Conocer los tiempos de Dios. Entonces, como un ejemplo, hay que conocer cuál es el tiempo de la ley y cuál es el tiempo de la gracia. Nosotros no somos ministros de la ley, somos ministros del nuevo pacto. Entonces, conocer los tiempos. Por eso en nuestra iglesia, desde el primer momento que alguien llega, lo estamos poniendo un guía y buscando la manera de que vaya conociendo las Escrituras. ¿Para qué? Para que conozca los tiempos de Dios. Ahora, ¿para qué esto? Lo segundo, para estudiar. Estudiar. ¿Y qué queremos decir con estudiar? Los que se apropian de la verdad. ¿Quiénes son los buenos estudiantes? No los que acumulan una información. No que simplemente, ahora sí ya sé, 2 más 2 son 4. ¡Qué bien! No es eso. Estudiar es que están dispuestos a aprender, por eso con Jesús hay que ser discípulo. Y los que estudian son los discípulos. ¿Por qué? Porque se están apropiando de la verdad, porque Jesús es el centro de atención. Entonces hay un hambre, una necesidad
de aprender. Esos son los que van estudiando, que están dispuestos a los cambios. Tercero, hay 3 palabras que van muy relacionadas, están ahí en 1 Pedro, capítulo 1. En 1 Pedro, capítulo 1, lo menciono porque es importante, en el versículo 10 y 11. Dice que los profetas, cuando profetizaron, muchos de ellos no entendían inclusive lo que estaban profetizando. Y estaban profetizando de la gracia que iba a venir para todos nosotros. ¿Y qué hicieron? 3 palabras: inquirieron, diligentemente indagaron y escudriñaron. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno está conociendo los tiempos y estudiando, aprendiendo, dejándose impactar por la palabra. ¿Por qué? Porque entonces va a haber una necesidad de no ser pasivo, sino todo lo contrario. Inquirir, indagar diligentemente y escudriñar. ¡Qué bueno! Yo veo cómo los hermanos están tomando nota y se van, aún por los WhatsApp, se están mandando versículos y palabras y alentándose unos a los otros. ¡Qué bueno! Y queriendo conocer más y más. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de Dios. La cuarta cosa tiene que ver con meditar. Cuando uno se va abriendo más y más y uno está entrando en los secretos de Dios, como los profetas, que entonces querían saber qué persona y qué tiempo. ¿Por qué? Porque anunciaban también las glorias que iban a venir. Entonces estaban desesperados para decir, ¿cuándo va a ser eso? ¿A qué tiempo se refiere? Entonces, los que tienen esa revelación de las Escrituras se transforman en rumiadores. Los rumiantes. Rumiar. ¿Qué significa? ¿Vieron como la vaca? Uno de los rumiantes, ¿no? Que está ahí y ¿qué hace? Toma el pasto, comienza a masticar. ¿Para qué? Para sacarle juguito. De ahí viene la lechita y la dulce leche. Hay que rumiar la palabra, hay que meditar en la palabra. Y la palabra habla mucho de eso. Meditar. Así que no se asuste si de pronto ve a alguien ahí con los ojos perdidos. Pero acá adentro le está palpitando el corazón. Está meditando en la palabra. Entonces hay que meditar la palabra. No hay que ser oidor olvidadizo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y de qué prediqué? ¡Ay, no me acuerdo! Eso lo preguntaba yo en un tiempo y dije, no pregunto nunca más. Porque me llevaba cada desilusión. Ahora ahora las cosas distintas. Ahora todos saben por dónde estamos avanzando, qué es lo que estamos hablando y diciendo de parte del Señor, qué es lo que Dios está afirmando en este tiempo para la iglesia. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meditar. Ahora, cuando uno medita, la otra verdad, ¿en qué punto estamos? En el quinto, es que aplican esa verdad. Ahora, déjeme decir algo. Porque aplicar la verdad es reconocer la verdad como propia. Es comprobar lo que uno es como nuevo hombre. ¡Ey! Yo no soy lo que fui antes. Yo no tengo nada que ver con aquel hombre. La manera de conducirme, la manera de vivir, la manera de hablar, la manera de pensar. No, yo no tengo nada. Ahora, ahí se está aplicando la verdad. Ahora soy nueva criatura. Soy nuevo hombre, soy santo. Es justo ser justo. Es justo vivir según la justicia de Dios. Es justo que yo sea como Jesús. ¿Por qué? Porque así como Él es, lo dice Él, así soy yo. Y si soy yo como Él es, entonces soy manso y humilde de corazón. Ahora sí, hay en mí una gracia especial. Eso es aplicar. Es decir, soy lo que soy, como dijo el apóstol Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y trabajo más que cualquiera porque estaba haciendo muchas obras para Dios. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios para conmigo. Está aplicando la verdad. Nos hemos proclamado tantas veces de su plenitud. Tomamos todos gracia sobre gracia. Ahora algunos dicen, sí, tomemos de su plenitud, gracia sobre gracia, pero mi vida es muy desgraciada. Pero hay una contradicción.
no está aplicando la verdad. Pero si somos de Jesús y estamos tomando de Jesús, de su gracia, entonces hay gracia en nosotros. Somos agraciados. El sol de justicia alumbra sobre nuestras vidas. Podemos caminar seguros y firmes porque Él está con nosotros. Somos firmes y determinados en la vida cristiana. Entonces, la quinta cosa es aplicar. Y la sexta, velar. Velar. Jesús dijo, velen. Ahora, ¿qué significa esto de velar? Para no ser atrapados por las mentiras de la carne, del mundo y de Satanás. Entonces hay que velar. Abrir los ojos. No que alguien tenga que venir, che, mirá que te quieren hacer daño. No, uno tiene que velar. Esto es lo que atenta contra mi vida. Esto es lo que me quiere robar la bendición. Pero esto es lo que yo tengo de Jesús. Esto es lo que Dios me ha presentado delante de mí. ¡Qué tremendo! Estar atentos, despiertos. Los que velan es que están con ojos abiertos, no dormidos. Están mirando, están observando. O sea que están atentos a las cosas que se mueven, para saber por dónde va a venir el enemigo, pero por dónde viene también la bendición de Dios. No estamos temiendo tanto lo que viene del enemigo. Hay uno que solamente está mirando por dónde viene el enemigo, pero vea la salvación. Es como Moisés dijo, vean la salvación que viene de Dios. Él va a pelear por ustedes. Comiencen a ver las oportunidades. Van a ver cómo Dios va a abrir camino en medio del mar y en medio del desierto. Entonces, el que vela está pensando, primero, que nada lo tiene que sacar de donde está parado. Pero segundo, está mirando por dónde tiene que andar. Por dónde Dios lo está llevando. Y por eso las remas, ¿no? Por eso las remas que estamos proclamando. Que los siervos de Dios no contienden sobre palabras. No estamos para contender sobre palabras, porque nos presentamos ante Dios como obreros aprobados. ¿Cuántos dicen amén? Y la séptima cosa que quiero mencionar con respecto a las Escrituras, que si participamos con el Espíritu Santo de esta manera, vamos avanzando, vamos entrando en las aguas salutíferas, vamos metiéndonos en el río de Dios, lo que va a surgir es lo que Dios quiere, que confesemos, que proclamemos, que cantemos la palabra. ¿Qué es lo que logró David en su tiempo? Que él constantemente confesaba la palabra. Eran palabras proféticas. Era algo que iba a acontecer mucho después, 1000 años después de él. Lo mismo que los profetas, confesar la palabra, proclamar la palabra. Y una de las cosas que logró David es que el pueblo cantara. No hay que cantar para no llorar. Hay que cantar para proclamar la verdad de Dios. Por eso es importante cantar la palabra. ¿Por qué? Porque queremos que todo nuestro ser se movilice, se agilice, que nuestras cuerdas vocales se pongan en orden, hasta nuestros sonidos interiores puedan expresarse afuera. ¿Para qué? Para que todo lo que salga de nosotros sea una alabanza a Dios, porque es palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, sí, Señor. Pero tenemos que ir al versículo 16 de 2 Timoteo. De este capítulo 2. Donde Pablo reafirma lo que viene diciendo. Después de decir, preséntate como obrero aprobado. ¿Qué dice? Más evita profanas y vanas palabras. ¿Por qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, esta palabra profanas tiene que ver con las palabras. Esta palabra profanar significa cruzar el umbral de los santos. Estoy aplicando un poquitito.
pero es cruzar el umbral. O sea, traspasar la entrada con lo malo, con lo que es malvado. Porque todo eso conduce más y más a la impiedad. Entonces dice Pablo, evita las palabras. Porque si descuidás las palabras y decir lo que no tenés que decir y afirmar lo que Dios no afirma, estás traspasando el umbral de lo que es santo con aquello que va a llevar a mayor inmundicia, a mayor impiedad. Y hermano, ¿por qué? Porque nosotros somos templos santos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces sí, lo que sale de nuestra boca no es verdad de Dios. No es conforme a la palabra de Dios. No es lo que Dios dice para llevar a cabo sus obras. Eso es profanar lo santo. ¿Qué pasa? Yo estoy para decir lo que Dios dice. Yo estoy para proclamar una palabra donde Dios actúa sobre ella y va a hacer la obra. Si yo digo otra cosa, repito lo que otros dicen, afirmo lo que otros afirman y afirmo lo que yo pienso y lo que yo digo como hombre natural, yo estoy profanando un lugar santo, estoy profanando mi cuerpo, estoy profanando lo que soy en Jesús y estoy afectando al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos uno como cuerpo de Cristo. Todos somos parte del mismo cuerpo, somos miembros. Entonces, que haya algunos por allá que dicen, no, a mí me da lo mismo, yo voy a decir lo que yo quiero, lo que yo pienso, me está afectando a mí, te está afectando a vos. Si algunos se atreven a afirmar cosas que Dios nos dice, nos están afectando como cuerpo de Cristo. Hola, eso es profanar, son vanas palabrerías que no sirven para nada, que no edifican ni traen bendición de Dios para nada. Por eso hay que ser activos en la fe. ¿Para qué? Para que lo que yo soy, lo que yo digo, para eso pienso y medito en la palabra, ¿es para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Es por amor a Cristo y la iglesia. Ahora, qué triste que Pablo tiene que ser muy específico, porque se ve que Pablo está pensando en el bien de la iglesia y tiene que hablar de dos personas que no son buenos creyentes. Entonces dice Pablo ahí en el versículo 17, su palabra carcomerá, o sea, aquellos que entran en vanas y profanas palabras, su palabra carcomerá como gangrena. Cuando ya las cosas se echan a perder. Gangrena es la muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo, por la infección de una herida. Es donde no hay salud, donde falta la vida. Hay algo que está mal, está quitando la vida. Y eso significa que es producto de las palabras que se pronuncian, como gangrena. Esta es una forma de vida para algunos que es difícil de corregir, a menos que el Espíritu Santo intervenga. ¿Para qué? Para que haya una renovación en el espíritu y la mente, para que Dios traiga una transformación, una metamorfosis espiritual, para dejar de hablar como se hablaba antes y hablar ahora como hablamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Pablo sigue diciendo que se desviaron de la verdad diciendo... Perdón, en el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Tiene que mencionarlos por nombre. Por nombre. Y uno dice, ¿cómo es posible algo semejante? Y claro, porque estaba, y acá lo dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu? Y haciendo que Pablo lo esté mencionando, aún por nombre, que estos dos individuos se habían atrevido a entrar en un terreno muy peligroso, tan peligroso que sale a la luz lo que hay en ellos. Tres cosas, porque enseñaban
una falsa doctrina no conforme a las Escrituras. La segunda, porque decían, afirmaban algo. ¿Saben qué afirmaban? Que ya la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Mirando en la palabra de Dios, la palabra profética que nos dice lo que va a acontecer en los tiempos, por eso es importante conocer los tiempos, es que vendrá un día cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Y con los que estén vivos, en el momento que Cristo venga, todos subirán y ascenderán a los cielos para irse con Jesús a los cielos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Que acá en la tierra muchas cosas van a acontecer. La aparición del anticristo, los primeros 3 años y medio de una aparente paz, pero los últimos 3 años y medio donde todo va a ser un caos mundial. Porque el Señor Jesús va a abrir los sellos, van a haber las trompetas y las plagas que van a ser declaradas en la tierra para juicio. Entonces algunos se habían atrevido a decir, no, ya estamos viviendo los tiempos terribles, esta es la gran tribulación, estos son los momentos más difíciles, ya la resurrección ya pasó. ¿Cómo podían afirmar algo semejante? ¿Por qué estaban tan equivocados? Porque no se afirmaban en la verdad. No conocían los tiempos. Estaban diciendo lo que a ellos les parecía, conforme a sus pensamientos y sus criterios personales. Entonces, ¿cuál era el resultado de lo que salía de su boca? No eran palabras comunes, no eran cosas sencillas. Para Dios las tomaba muy en cuenta, tanto que Dios, por medio del Espíritu Santo, le dijo, Pablo, declaralos, mostralos que ellos están equivocados, que ellos están haciendo daño. ¿Por qué? La tercera cosa que hacían ellos es que trastornaban la fe de algunos. Porque había gente que no conocía tanto, no sabían tanto, y Himeneo y Fileto, sí son 2 hermanos de tiempo, ya. Pero mira lo que dice, y entonces ellos entraban en un conflicto de la fe. La fe se afirma en la verdad. Y si hay algo que atenta contra la verdad, entonces la fe es afectada. Estaban destruyendo, estos dos estaban destruyendo la fe de algunos, porque estaban entrando en un concepto equivocado, en una idea equivocada. ¿Se entiende lo que está diciendo Dios? Entonces, hermano, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Dios es celoso para que nosotros conozcamos la verdad y que caminemos afirmando la verdad. Por eso siempre decimos los textos bíblicos, aunque parece que es un torrente de versículos, pero es bueno para saber que lo que está diciendo Dios no es la opinión de un hombre, no es la opinión de una gente, de una persona o de personas, es lo que Dios dice. Por eso Dios nos ha bendecido tanto como iglesia, porque tenemos muchos estudios bíblicos que afirman lo que dice Dios. Tenemos la declaración de fe, que es las doctrinas que abarcan todo el conocimiento de Dios para nosotros. Lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer aún en su eternidad. ¡Qué bueno que es eso! A hablar lo que dice Dios y saber dónde estamos parados y lo que Dios está haciendo en este tiempo. Ahora, ¿por qué este pasaje acerca de estos 2 individuos? Porque no tenemos que permitir que haya contaminación en el cuerpo, que nos contamine a nosotros o que contamine a los demás. Por eso en Romanos, capítulo 16, todo Romanos es la justicia de Dios, el tema de la justicia de Dios. Y Pablo, al terminar esta carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, presten atención, observen, sean de ojos abiertos, no para juzgar, que os fijéis en los que causan divisiones. Y como hemos dicho muchas veces,
Tener dos visiones es división. Yo pienso de esta manera, mi visión es esta. Pero acá hay una sola visión, la visión celestial. Entonces, no nos queda otra, que todos tengamos la misma visión. Amén. Entonces, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Entonces está diciendo, cuidado, porque hay un falso amor, hermano. Hay algunos que dicen, pero no, hay que amar al hermano, no importa si piensa distinto, no importa lo que opina, no importa lo que dice, uno tiene que aguantarse, pero el amor está por sobre todas las cosas. Pará, eso no es amor, no es amor. Entonces hay que tener cuidado con las alianzas amistosas que se tienen con algunos, que sabemos que están afirmados sobre un error doctrinal y que lo enseñan como si fuera verdad de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Fíjense en lo que causan divisiones, que hacen tropezar en contra de la doctrina que uno ya aprendió y que os apartéis de los tales. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante, porque los que afirman la mentira, los que están en contra de la sana doctrina, es porque tienen intereses personales. Lo dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Están siempre pensando en sí mismos, ¿no? Ahora, ¿cómo actúan? Ay, con suaves palabras y lisonjas. ¿No? Está hablando y quedando bien con todo, diciendo qué bueno que sos, qué hermanito maravilloso que sos, cuánto Dios te ama, pero vení. Y entonces enseñan su mala doctrina. Con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y hay algunos que se comen el caramelo, ¿no? Porque el otro se lo está ofreciendo, que parece que es tan dulce, pero después trae un sabor muy amargo al corazón. Entonces, hermanos, dice la palabra que tenemos que tener cuidado, para no entrar en contención, para no entrar en un enfrentamiento de palabras. No estamos para discutir con nadie, no estamos para aclarar situaciones, estamos para declarar lo que Dios dice y para que Dios haga sus obras. Les dejo un último versículo con respecto a este tema. En Judas, el apóstol Judas, está antes de Apocalipsis, dice en el versículo 22, óiganlo bien, hay tres grupos de personas cuando están en esos conflictos espirituales y de doctrina. Dice, versículo 22, algunos que dudan. ¿Qué hay que hacer con los que dudan? Convencerlos. Ahora no estamos para convencerlos, ¿no? Confrontarlos para decirles que equivocado está. No. Convencerlos es con la palabra, hablar la palabra, orar juntos, es compartir la verdad. Pero hay que buscar que ellos salgan de las dudas, no entrar nosotros en las dudas de ellos. No dejarse atrapar por los momentos de incredulidad que las otras personas puedan tener. Hay que convencerlos. A otros dice, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué? Porque están en la cuerda floja. Ya están para irse a pique. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, anda, por favor, hace algo. ¿Para qué? Para que no se caiga. Porque hay que sacarlo de esa situación, no hacer alianza. Y no ir y caer los dos después en el precipicio. No estamos para hacer alianza con nadie. Eso no es amor. Pero el amor, ¿qué va a hacer? Que si alguno duda, hay que convencerlo de la verdad. A este que está en peligro de caerse, tratar de salvarlo, sacarlo. Como hizo Abraham. Que rogó hasta el último momento. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia y poder sacar a Lot, como lo hizo Dios, de Sodoma y Gomorra, que iba a ser destruida. Ahora, ¿cuál es el tercer grupo? Y de otros, de estos que ponen tropiezo, que afirman cosas y no quieren arrepentirse y que están empecinados en eso, que siguen insistiendo y lo hablan de una manera, lo hablan de otra y quieren convencer a los demás, dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, misericordia, pero no relacionados.
Si él está en eso y no quiere cambiar actitud, que siga su camino, con misericordia, no con juicio, no con condenación. Entonces, pero separando las aguas. ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia es santa. Y la iglesia tiene que vivir un estado de salud espiritual. Nadie dice amén. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Por eso yo quiero que finalmente se pongan de pie y proclamemos lo que hemos proclamado la semana pasada de 2 Timoteo. Pónganse en pie. ¡Ey! ¿Qué pasa? Pónganse en pie. Tome su Biblia y vamos a proclamar lo que dice los versículos 11, 12 y 13 de 2 Timoteo capítulo 2. ¿Cuántos están dispuestos a declarar esta palabra? ¿Cuántos están dispuestos a declarar esta palabra? Entonces prepárese para decir conmigo estos 3 versículos. ¿Cómo dice? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Él permanece fiel. Permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios escogió a un hombre para profetizar la gloria de Dios, la grandeza del Señor. Ese hombre fue el profeta Isaías. Y en el capítulo 6 usted lo puede leer. Cuando él entra en la presencia de Dios y se da cuenta que sus labios no están bien. Entonces él clama porque ve la gloria de Dios. Y Dios hace algo. Dice que tomó un carbón encendido del altar y lo puso sobre sus labios para santificar sus labios, para santificar sus palabras, para que él pudiera dar palabra de Dios como la que dio, revelando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos camino a eso, para declarar lo que Dios es y para tener una palabra de autoridad, para decir lo que Dios dice, para que sus obras sean manifestadas. ¿Qué necesitamos? Que el carbón encendido del altar de Dios sea puesto en nuestros labios para santificar nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras.